Bueno, estamos acá en vivo en La Fórmula ya con nuestro invitado del día. Hoy nos visita. Así es, hoy La Fórmula la tiene Martín Tetas. Nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, fue militante de Franja Morada desde su época de estudiante y se recibió de economista en la Universidad Nacional de La Plata en diciembre del 2001. Actualmente es diputado nacional de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Martín, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Haber venido. Al contrario, un gusto. Bueno, se resolvió el misterio en la ciudad de Buenos Aires. Para algún desprevenido, vos sos diputado nacional de Evolución Radical, una de las partes interesadas en que se separara, ¿no?, la elección nacional de la porteña para generar igualdad de condiciones. En principio, ¿qué te parece esa decisión de Larreta, ¿no? Porque estaba muy presionado. Está bien, yo de los dos sectores. En primer lugar soy diputado de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto es importante porque la gente cuando vota no vota al PRO, a la UCR, a la coalición cívica, vota lo que significa Juntos por el Cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. El desafío es que nosotros mantengamos siempre la mejor versión, le ofrezcamos a la gente en las elecciones, en este caso en la de la Ciudad de Buenos Aires, las mejores opciones de Juntos por el Cambio para que la gente las ordene. Eso es lo que el resultado que siempre nos dio, la estrategia que siempre nos dio muy buen resultado, es decir, una PASO competitiva, que todos los partidos puedan presentar sus mejores candidatos, inclusive cruzando fórmulas. Se está todavía hablando ahora de la posibilidad de cruzar fórmula, perfecto, y la gente elige cuál es la mejor versión de Juntos por el Cambio, y con esa versión tratamos luego de maximizar los votos en la elección general. Así que a mí me parece que es correcta la decisión de separar la elección de la ciudad, además porque permite, que es lo mismo que estoy pidiendo en la provincia de Buenos Aires, con menos éxito, por razones obvias, porque permite discutir los problemas de cada lugar por separado. Vamos, uno de los problemas centrales que tiene la histórica boleta Sábana es que la elección presidencial, obviamente, si vos no desdoblás, termina dominando toda la discusión. Entonces, la discusión local, que es muy importante para resolver tu problema de educación, para resolver tu problema de seguridad, para resolver tu problema de salud en la ciudad, para resolver tu problema de tránsito, la mayoría de los problemas que vos tenés todo el día en la ciudad, no tiene nada que ver con quién es el presidente, tiene más que ver con quién es el jefe de gobierno de la ciudad. Y al ser el mismo día, ¿te parece que se puede llegar a dividir ese? Sí, claro, porque son primero, es el mismo día, lo cual implica menos molestia para la gente, pero al mismo tiempo son dos decisiones distintas. Es decir, en primer lugar tenés que tomar una decisión, vos tomás la decisión con el sistema tradicional, te das vuelta y votás con boleta única la decisión del gobierno local. Así que son dos decisiones por separado. Sí, se anunció también que se va a usar el sistema de boleta única electrónica, que en su único antecedente generó bastantes dudas, ha tenido incluso algunos problemas para su implementación. ¿Te parece prudente con tan poca anticipación? Mira, a mí, primero, el Código Electoral establece esto desde el 2018, o sea que no es que es algo nuevo que salió de la ventana. Esto es lo que la ley estipulaba desde el 2018, que no es un argumento a favor decir que no se aplicó en 2019, digamos, es lo que corresponde por ley. Segundo, si vos me preguntás a mí, yo siempre defendí, sigo defendiendo, y lo hice en el Congreso el año pasado porque así lo votamos, la boleta única papel. Yo hubiera preferido la boleta única papel. Dicho esto, cuando se dio la discusión en su momento del Código Electoral de la ciudad, esta discusión estuvo, si la boleta era electrónica o era papel. Nosotros desde Evolución Radical mantuvimos siempre la visión de la boleta única papel, a favor de la boleta papel, y por eso finalmente en el debate lo que se terminó resolviendo es que si es conversión electrónica siempre sea con respaldo papel. Sí. O sea que vos tenés el mecanismo que vas a votar, tenés la pantalla, pero te muestra el troquel que va a caer en la urna. Entonces vos ves el troquel que dice a quién estás votando, das el ok, que efectivamente es la opción que vos elegiste, y ese troquel cae en la urna, y después cuando termina el escrutinio, por supuesto hay un primer resultado instantáneo cuando se cierra la urna, de tipo electrónico, pero después ese resultado es auditado por los fiscales, urna por urna, que cuentan cada uno de los troqueles, para asegurarse que están la misma cantidad de troqueles que los que figuran en el sistema. Así que el sistema es transparente en ese sentido. Sí, igual se ha demostrado que, por ejemplo, se pueden a veces introducir dos troqueles en la urna en lugar de uno, y eso hace que no coincidan, o hasta modificar o leer el chip de manera remota. Son problemas concretos que surgieron en su momento. Los problemas del sistema electrónico los conozco, es cierto, había una discusión muy grande, por ejemplo, me acuerdo de un tuitero muy famoso que es Maldone, que dio una discusión muy grande. Siempre me pareció muy interesante los planteos que hacía, me parece que son correctos, que hay que tener cuidado. Me parece que cuando tenés las dos cosas en paralelo, el sistema está mucho más transparente. Yo eso de dos troqueles no lo vi nunca, no lo había escuchado. Te lo tomo porque puede ser, no es algo que
capaz que mañana me lo muestran y puede ser que funcione así o que se haga trampa de esa manera. Yo hasta ahora eso no lo vi nunca. Lo que vi es, qué sé yo, en general es el esquema de que hay un troquel por cada voto. Lo usamos en un momento en la universidad de La Plata se probó en la Facultad de Derecho también en un par de oportunidades y funcionó bien en general, no hubo quejas de eso. ¿Por qué se militó tanto, ¿no? que Larreta separara las dos elecciones? ¿En qué beneficia a un candidato radical no ir junto a la boleta de un presidente radical? Para empezar, radical? yo creo que beneficia Juntos por el Cambio, como conjunto, porque si no la elección iba a estar muy arrastrada por la elección presidencial y el efecto Milei iba a arrastrar en la ciudad también. Entonces Juntos por el Cambio iba a sufrir en la ciudad el efecto de algo que no tenía nada que ver con la ciudad, que era el efecto de Milei. Esto mismo va a pasar en la provincia de Buenos Aires y nos puede cortar la elección en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo estoy insistiendo tanto en tratar de hacer un esfuerzo para construir institucionalmente una solución que nos permita que la elección de octubre en la provincia sea un balotaje. Ese es mi planteo desde hace varios meses. Entonces, el primer ganador de la decisión de Larreta es Juntos por el Cambio. Es una decisión correcta para todo el espacio de Juntos por el Cambio. Luego, después dentro del espacio de Juntos por el Cambio, me parece que la mejor manera de competir es en igualdad de condiciones, todo con todos, y eso no puede, nadie puede quejarse. Vamos, es un argumento casi, te diría, infantil el de la queja. Vamos, cada uno, si a vos no te gusta un candidato, buscate otro y va a haber un montón. De hecho, ya hay varios candidatos. Está también Ricardo López Murphy, hay varias discusiones sobre otros candidatos que por ahí se suben o no, digamos, está todavía abierta la posibilidad de que se suban otros candidatos. Hay que buscar candidatos que sean lo más competitivos posible y presentarlos. Nosotros desde el radicalismo ya encontramos un candidato que es el más competitivo de todo de la ciudad. Si alguien en otro espacio político, del PRO, de la coalición, encuentran otros candidatos más competitivos, mejor. Yo soy el que siempre estoy a favor de la competencia y de que nosotros podamos ofrecerle a la gente muchos candidatos que sean bien competitivos y que la gente diga, bueno, la mejor versión de Juntos por el Cambio es esta. ¿Y el radicalismo va a tener un candidato a presidente? Porque, decime si me equivoco, en esa lectura Jorge Macri tenía la posibilidad de colgarse de las boletas de Patricia Bullrich y Larreta, dos taquilleros que le iban a sumar votos. Martín Lustó podía tener la opción de Gerardo Morales, que uno lo ve que está más encaminado a ser vice de Larreta, por lo tanto lo bajaría de esa opción, y Facundo Manes, que tampoco tiene un gran caudal de votos, por lo menos así lo muestran las encuestas. Pero ese razonamiento tiene algunos problemas, que es el siguiente. Primero, nosotros insistimos, vamos con esto de vuelta, somos candidatos de Juntos por el Cambio, no del radicalismo, ni del PRO, porque entonces tampoco tendría sentido que el PRO tuviera dos candidatos en vez de uno. Hay muchas versiones de Juntos por el Cambio, inclusive están cruzadas muchas de esas listas, y lo mismo va a pasar en la provincia. Entonces, además el mismo planteo uno podría haber dicho, qué sé yo, y entonces con Ricardo López Murphy, ¿qué iban a hacer? Si Patricia ya le había dado el apoyo a Ricardo, ¿a quién iba a apoyar? ¿Iba a apoyar a los dos al mismo tiempo? Iba a decir que eran... Lo razonable, aunque no se hubiera separado la elección, la otra posibilidad que también era una posibilidad, era bueno, hacen toda la elección en la sábana, pero como pasó en el 2015, por ejemplo, todos los candidatos a jefe de gobierno pueden ir con todos los candidatos a presidente. ¿Por qué forzar a que un candidato a jefe de gobierno tenga que elegir o participar de la interna del PRO? ¿Por qué tenemos que nosotros participar, por ejemplo, como radicales de la interna del PRO si no tenemos ganas? ¿Entendés? Entonces eso tampoco cerraba mucho esa idea. Para mí la solución fue la mejor de todas. Vos decías que el principal beneficiado Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, por ejemplo, entre otros dirigentes, parecen no tener la misma opinión. ¿Por qué? Qué sé yo, preguntar a Mauricio, no sé. Pero digo, no hubo una cantidad importante de dirigentes que salieron a manifestar su queja o su desilusión. Hay una parte sobre la cual yo no voy a opinar, que es la propia interna del PRO. Por razones de respeto al otro espacio político, yo puedo opinar del radicalismo, que es mi partido. Sería una falta de respeto que yo opinara de la interna entre Patricia y Horacio. Supongo que por ahí hubo alguna reacción entre las estrategias o las tácticas del PRO, puede haber generado hacia adentro de ellos algún cortocircuito o alguna molestia, o exacerbó o no exacerbó la interna. No sé, la dejo ahí, quiero decir, por respeto yo no me puedo meter a analizar eso. ¿Les juega en contra Juntos por el Cambio? Al revés, juega a favor. ¿Qué cosas se nos que se peleen así tan abiertamente? No, mira, primero hay que tomar, esto es política, no es vamos, yo a veces digo, si vos ves una reunión familiar de cualquiera de nosotros, ¿no? Te juntás, nosotros somos 10 en mi familia, un poco más ampliada cuando nos juntamos. Si vos la ves de afuera de la reunión, parece que nos matamos.
vuelan los platos, uno lo putea al otro por no trajo la ¿Son ensalada todos de fruta, el radicales otro... en tu familia? Sí. Okay. Ahora mis viejos ya no están, mi vieja era kirchnerista furiosa, era tremendo, eran las sobremesas en casa se picaban bastante. Pero, digamos, uno ve y sin embargo estamos todos en la misma familia, empujamos, no hay ninguna duda que todos nos apoyamos entre nosotros, empujamos el mismo proyecto familiar. Entonces no le pidamos a la política lo que no le pedimos una discusión de amigos ni siquiera. Y la política se está jugando el destino del país, el destino de la ciudad. Entonces está bien que haya discusiones, que alguno crea que es por este camino, que alguno crea que es por acá, eso es normal. Y cuando uno mira otro espacio político, lo mira en contraste con otros espacios políticos, uno mira hacia un lado, el oficialismo, hay una interna a cielo abierto, que con riesgo institucional además, porque la vicepresidenta denuncia al presidente, es una cosa que no se vio nunca en la historia. Cuando uno mira hacia el otro espacio, el espacio de la derecha, lo que uno ve es que se matan por Twitter rompiendo todo tipo de códigos, porque además hay agresiones de tipo personal a que no se corresponden, que no hay que hacer. Yo por supuesto tampoco me voy a meter en la interna de ellos, pero veo algunas cosas por Twitter que realmente me parece que no corresponden a la disputa política y se matan a cielo abierto por Twitter. Entonces cuando uno mira la discusión nuestra dice, al final nosotros somos los más civilizados. Mira, de este lado se ve casi al contrario, ¿no? Porque se tiran con archivos y demás. Pero ahora que mencionás también a los liberales... Traer a Fernanda Vallejo con Alberto Fernández y ponerlo acá juntos. Creo que todos tenemos problemas. Bueno, Jorge Macri se tiene que encargar... ¿Vos escuchaste el WhatsApp de Fernanda Vallejo contra Alberto? Todos lo escuchamos. ¿Vos pensás que eso es ingenuo, por ejemplo, que Cristina no estaba de acuerdo con ese WhatsApp? ¿Vos pensás que sí? ¿Sigue trabajando Fernanda Vallejo con Cristina o está en el exilio? Se exilió. Sigue trabajando. Entonces sigue yendo al Patria. Entonces, yo pienso, digamos, eso es una situación absolutamente escandalosa. Yo no veo una interna en ningún otro espacio político con esa virulencia, además con ese nivel de falta de respeto a la investidura del presidente. Mirá que uno puede ser crítico de muchas cosas. Y está bien que uno dentro del espacio político también tenga cierta crítica de alguna cosa que no le gusta. Pero la falta de respeto que se vio en esos audios, yo no la vi nunca en la vida. Yo soy absolutamente crítico, y lo he dicho, de eso. Me parece aún más grave tirarse con escuchas ilegales, chats y demás. ¿Pero que entre nosotros nos tiramos con escuchas ilegales? Vamos. No. Sí. Yo no veo que se tiren con ninguna escucha ilegal. Lo que sí veo hay bueno, son que algunos de dirigentes de Juntos por el Cambio son querellantes en una causa donde se investiga justamente eso. Está bien, pero eso no tiene nada que ver, es otra cosa, que se investiga, está todo bien, está perfecto. Quería consultarte sobre la situación de Jorge Macri, pero quería hacerte dos consultas compartimentadas. Contestarme primero una, después la otra. La primera es la legal. Sí. Si considerás que Jorge Macri está habilitado por su situación de domicilio y demás para ser candidato en la ciudad, y en caso de que no fuera, si van a actuar legalmente en ese sentido. Mira, a mí me gusta ganar en la cancha. Me gusta ganar en la cancha. Nosotros tenemos el mejor candidato y estoy conforme de que tenemos el mejor candidato y la situación va a ser bien competitiva. Tenemos todo lo que necesitamos. Qué sé yo, la política a veces tiene algunas cosas que son medio raras, ¿no? En algunos casos. Es decir, yo no soy abogado, tampoco puedo analizar la cuestión desde el punto de vista jurídico porque no tengo formación, pero qué sé yo, es el intendente Vicente López. Se contesta sola la pregunta. Pero yo te digo la verdad, yo a título personal, ¿no? Después, bueno, puede pasar otra cosa, alguien puede impugnar, eso no lo sé. Pero yo te digo, yo a título personal o sea, yo competiría, estoy tranquilo, tengo el mejor candidato, voy con el mejor candidato a fondo, voy con las propuestas de la ciudad que son las que quiere transformar la ciudad, no me concentraría en los otros, que además, por otra razón, porque además en la PASO vos también podés perder y ese termina siendo tu candidato. Entonces tampoco hay que siempre fortalecer a todos los otros candidatos del espacio. Yo nunca voy a hablar mal de otro candidato. Y políticamente hablando, sacando lo jurídico, después de 16 años de gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que tengan que ir a buscar un candidato afuera del distrito, ¿no te hace un poco de ruido? Primero, la gestión no es del PRO en la ciudad, la gestión es de Juntos por el Cambio. Bueno, ciertamente, cuando hay que opinar sobre las internas, está separado. Desde el 2019 para acá, no, te estoy diciendo siempre, te estoy poniendo Juntos por el Cambio primero. Okay. Del 2019 para acá, además no hay ninguna duda, porque nosotros, el radicalismo tiene el Banco de la Ciudad, el radicalismo maneja el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad. Así que
tiene un montón de legisladores dentro que cogobiernan junto con el gobierno de la ciudad. Entonces el gobierno de la ciudad es un gobierno de la coalición, del espacio, de Juntos por el Cambio. La pregunta de fondo es la misma. Ahora, vos me preguntás, me traslada la pregunta hacia el PRO, si el PRO no puede haber conseguido un candidato mejor. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene muchos candidatos muy buenos para la ciudad. Algunos son del PRO, y no sé si finalmente terminarán siendo candidatos, qué sé yo, por ejemplo, Fernán Quirós. Fernán Quirós es un gran candidato, qué sé yo, Soledad Acuña también es una buena candidata. O sea, me parece que tienen candidatos buenos. Ahora, vos me preguntás, bueno, con el liderazgo, con el atractivo, lo mismo que supo hacer Macri cuando formó la sucesión con Horacio Rodríguez Larreta, bueno, parece que eso no. Pero bueno, igual tienen un montón de candidatos buenos. ¿Y por qué crees que no tienen ganas o le desconfían bastante al radicalismo a la hora de tener la chance de quedarse con la ciudad de Buenos Aires? Yo no creo que haya ninguna desconfianza. De hecho, estamos trabajando juntos, así que no hay ninguna desconfianza. Lo que obviamente hay es, dentro de las coaliciones, las disputas por, digamos, el manejo dentro de la coalición o ir ganando espacios de participación y de decisión dentro de la coalición es absolutamente normal. Esto cambió, mutó. Nosotros venimos de una elección de la conformación de Cambiemos del 2015, que el peso específico era el resultado de esa paso, 85% Macri, 10% el radicalismo, 5% Carrió, y ese peso hoy no es el mismo. Hoy las principales figuras en las provincias donde nosotros podemos recuperar, salvo San Luis, que tenemos chance, y Entre Ríos, que también tenemos chance, en la mayoría de las provincias los candidatos son radicales y que están surgiendo figuras muy fuertes, y le aportó mucho oxígeno al radicalismo, y obviamente eso se nota después en la conformación de la candidatura, se nota en el cogobierno, se nota en muchas cosas, o sea, está más balanceada pero eso es normal y es bueno inclusive. Claro, ¿no? pero pareciera No hay nada de malo. a veces en los medios que por ahí tienen más diálogo fluido con Juntos por el Cambio, se habla ya prácticamente de forma explícita de a Macri le interesa cuidar los negocios de la ciudad de Buenos Aires, y Lustó sería un problema para cuidar los negocios de la ciudad de Buenos Aires, así como también lo sería Fernán Quirós o Soledad Acuña, por eso confía en su primo Jorge Macri. ¿Qué opinas de eso, que es algo de lo que siempre se habla, ¿no? Primero, yo no sé cuáles son los negocios de la ciudad de Buenos Aires. Segundo, pongámosle Grúas, por ejemplo, que se conoció con los chats. Ese Grúas hay que de visitarlo de Alessandro. nuevo hace un montón de tiempo, que ese tema es un escándalo y ya hay que, está hace años que está la concesión vencida, hay que licitarlo. Ahora, lo que yo creo es que, obviamente, cuando uno mira la historia, el PRO nace de la ceniza del radicalismo en el año 2001. En realidad nace en el 2003. El radicalismo implosiona en el 2001, en el 2003 el PRO nace desde un distrito naturalmente radical, que era la ciudad de Buenos Aires, y con base de sustentación política en un electorado que era el electorado de clase media de la ciudad de Buenos Aires, que era históricamente radical. Entonces, obviamente, cuando ese radicalismo se pone de pie, empieza a tener alternativas, empieza a tener cuadros políticos más interesantes, bueno, obviamente empieza a recuperar esa base de sustentación. Y entonces es lógico que haya una preocupación por disputar. Cuando por ejemplo, el año pasado, en algún momento, Macri se enojó con los diputados del PRO y dijo, bueno, la evolución tiene mucho protagonismo en la Cámara. Para mí era un piropo. No era es algo que yo lo tomo bien, no me ofendo porque él reclame que el bloque del PRO tenga un poco más de protagonismo, porque nosotros justamente estamos cambiando el balance de fuerza dentro del Congreso, estamos teniendo otro protagonismo. Eso es un reflejo de que el radicalismo se está recuperando, eso le hace muy bien a Juntos por el Cambio. Ahora, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, bueno, son dos fenómenos al mismo tiempo que coexisten. Cuando crecen los partidos políticos de adentro, parte del crecimiento es ampliación del espacio, y parte del crecimiento es que parte del espacio que antes representaba mejor uno de los partidos políticos, ahora esa base de sustentación o de representación se la empieza a comer otro espacio político. O la empieza a recuperar, que es lo que estoy planteando yo. Simplemente cuando uno mira en los lugares, te pongo otro ejemplo, las grandes capitales de la provincia de Buenos Aires, las grandes ciudades, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, las gobierna todas el PRO. ¿Por qué? Porque el radicalismo de la provincia de Buenos Aires todavía no se recuperó como sí se recuperó en la ciudad. Mi desafío, parte del desafío que estoy tratando de hacer yo, es que eso cambie, que empiece a recuperarse también el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires empieza a crear cuadros competitivos también y empieza a ser competitivo en cada lugar, obviamente lo que va a pasar es que ¿dónde va a empezar a disputar? En esas ciudades, porque esas ciudades fueron históricamente radicales. Entonces va a ser lógico que en La Plata, en Bahía Blanca o en Mar del Plata empiecen a aparecer figuras radicales que le disputen la conducción de Juntos por el Cambio o de la ciudad al candidato que hoy es del PRO. Eso es normal.
Ahora te voy a preguntar por la provincia, pero me gustaría saber, no sé si vos lo conocés en lo fino, pero ¿cuál es el acuerdo con Larreta? Porque claramente él cumplió con la parte de generar la igualdad de condiciones. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué le devuelve el radicalismo con eso? No, bueno, eso es un acuerdo de Juntos por el Cambio que le da más competitividad al espacio. Luego, después está la cuestión de si el radicalismo puede o no puede terminar de construir una figura competitiva a la presidencia. Nosotros tenemos un candidato por ahora, que es Gerardo Morales, que desde el punto de vista discursivo, cuando uno mira lo que está haciendo en Jujuy y mira el discurso que está teniendo Gerardo Morales, es lo más parecido de lo que siempre la gente de Juntos por el Cambio quiere escuchar. Ahora eso se tiene que traducir después en que empiece a ser competitivo electoralmente. Si Morales es competitivo electoralmente, no hay ningún acuerdo de ninguna naturaleza. Va a haber 3 candidatos, probablemente 2 candidatos del PRO, que además, si el radicalismo tiene un candidato competitivo y el PRO se divide en 2, eso es lo mejor que le puede pasar al radicalismo. Igual hoy el radicalismo está dividido también, bueno, ¿no? Lo mejor que le puede pasar al radicalismo es tener un candidato competitivo. Puede tener algunas divisiones internas el radicalismo, pero no tiene 2 candidatos competitivos. Por ahora tiene uno solo. Entonces, si el radicalismo logra que ese candidato competitivo sea, que no es competitivo y electoralmente, es un buen candidato, a mi juicio es el mejor candidato a presidente que hay, pero no es competitivo electoralmente, se convierta en un candidato más atractivo desde el punto de vista electoral, bueno, vamos a ir a disputar ese espacio de representación como cosa natural, digamos, lo que tiene que pasar además. Así que, y si además nos dividen el espacio del otro partido político con 2 candidatos, más a nuestro favor. Sí, cuando hablas de que el votante radical le gusta lo que dice y lo que hace Morales, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, en Jujuy funciona la justicia y la Jujuy, principal Morales corrupta de modificó Jujuy, la principal Corte Suprema, la ni mayoría de bien los jueces de Jujuy los nombró el gobierno anterior. Pero modificó la Corte bueno, Suprema, ni puede bien haber- asumió. Sí, pero la Puso mayoría de los diputados jueces, que a la mañana votaron la ampliación de la Corte. La mayoría de los jueces que en varias instancias condenaron a Milagro Sala no los puso Morales, son jueces que ya venían de instancias anteriores. Entonces yo te digo, en Jujuy, Bueno, pero me dijiste, en funciona Jujuy, la la persona justicia. que tenía un estado paralelo, con probado caso de corrupción, está presa por la justicia. En Jujuy vos podés circular por la calle libremente. En Jujuy hay una transformación económica que hace que en vez de incluir con planes y con ayuda social, la principal inclusión venga la transformación productiva que está sufriendo la provincia de Jujuy. En Jujuy las inversiones en energía tienen como contraparte que todo eso se invierta en educación. Digamos, todo lo que uno ve que pasa en Jujuy es lo que uno quiere que pase acá. Déjame que te Cuando además te repregunte de habla nuevo. en la presentación de qué hace Morales el otro día en el Gran Rex, te habla de que tiene que ir a buscar a Argentina una unificación cambiaria de manera rápida y combatir la inflación, te habla de que tiene que ir a buscar acuerdos como los que tiene Chile con más de 18 países en materia internacional, en materia comercial. Bueno, la verdad que ese es el Juntos por el Cambio que a mí me gusta. Déjame que te repregunte de nuevo. Morales asumió y lo primero que hizo fue ampliar el Tribunal Supremo para tener una mayoría automática. ¿Eso te parece que es, es un ejemplo de lo que quiere el A mí me radicalismo? parece, te acabo de decir, a mí me parece que en Jujuy la justicia funciona bien. Ha habido muchos gobiernos a lo largo de la historia han cambiado la conformación de la Corte. Lo que te digo es, tampoco creamos que la sentencia de Milagro Sala es su fruto de la ampliación de la Corte, porque ha pasado numerosas etapas de apelación y en todas las etapas fue condenada. Entonces, vamos... El tema de Milagro Sala igual lo trajiste vos y, Sí, sí. y hay testimonios de tribunales internacionales, de la ONU, que han cuestionado diversas de esas decisiones. Pero Está bien, pero no nos todo- vamos a poner de acuerdo con eso. Pero sí nos vamos a poner de acuerdo, ¿cómo no? Yo te acabo de hacer un punto claro. Todos los jueces que condenaron, la mayoría de los jueces que condenaron a Milagro Sala en las distintas instancias, no fueron puestos por Morales, fueron puestos por el gobierno anterior. Yo nunca dije que los hubiese Bueno, puesto entonces, Morales. lo que yo te digo es, a mí ¿qué me gusta de Jujuy? ¿Qué aire quiero respirar yo de Jujuy acá? Me gusta de Jujuy que veo que la persona que comete un acto de corrupción es condenada por parte de la justicia, que la persona que tiene un estado paralelo, ese estado paralelo se desarma, que las organizaciones sociales que intermediaban los planes y la pobreza pierden ese poder que tenían y en la calle se puede circular con normalidad. Bueno, eso es lo que estamos reclamando acá, es lo que acá no tenemos, Es lo que Larreta, por ejemplo, no hace en la 9 de julio. es lo que estamos reclamando acá. Es lo que estamos reclamando acá, es lo que todo el mundo reclama. Preguntarle a la gente. La gente está podrida. O sea, Vamos. reprimir la protesta callejera. No es ni siquiera es necesario reprimir, es mucho más fácil que reprimir. Es simplemente quitar el esquema de intermediación. Si vos le das a las organizaciones sociales
el poder de intermediar cada uno de esos planes que tienen, porque le hacen firmar a la gente la contraparte del plan, entonces obviamente le estás transfiriendo un poder a las organizaciones sociales. Si vos ese poder se lo sacás y volvés al esquema como había antes, que es que vos para tener el plan tenés que ir a la escuela, tus chicos tienen que ir a la escuela y vos tenés que mostrar el certificado. Eso es y la todo UH. eso lo hacés por... No, la UH no tiene... Se entrega igual el 20% de la UH que se entrega con ese esquema. Pero el esquema de los planes, la contraparte de los planes potenciar Argentina Trabaja, todos esos planes, que hoy se llaman economía popular, esa contraparte se certificaba con el certificado de estudios de los chicos. ¿En qué momento? Entonces, y hasta en todo el gobierno de Macri fue así. Entonces, después se cambió. Entonces ahora no hay que presentar ningún certificado y tenés que tener la firma de la contraparte de la organización social que certifica que vos cumpliste X cantidad de horas de contraparte. Y que todos sabemos que se termina certificando si fuiste o no fuiste a la marcha. Entonces, esencialmente, eso es lo que hay que desarmar. Eso no se desarma con palos, no hay que, porque además es gente, son víctimas del sistema, no es gente que está, la gente que está haciendo, cortando las calles o haciendo piquetes. ¿Vos pensás que tienen ganas de estar cortando la calle? Y en cuanto a gente que está trabajando. la cantidad de estos planes, ¿los mantendrías? ¿Solo cambiarías la implementación? Nosotros tenemos que atacar el problema del mercado de trabajo en Argentina. Desde el año 2007 que la economía argentina no crea empleo pyme, que es el empleo, no pensemos que lo que hoy está en planes sociales puede terminar estando de alguna manera trabajando en una multinacional. Ojalá. En los últimos años se crearon bastantes empleos pyme. No, cuando vos mirás el dato que te estoy dando, chequealo, mañana lo chequeado, le invitamos a la gente de chequeado a que haga este cruce que estoy haciendo yo, datos oficiales del Ministerio de Trabajo, la cantidad de empleo en pequeñas y medianas empresas en Argentina es la misma hoy que la que había en el año 2007. ¿Qué pasó en el medio? Pero en el medio cayó y volvió a subir. Pero por supuesto, vos en las recesiones destruís empleo y cuando salís de la recesión recuperás empleo. ¿Cuándo fue la recesión que destruyó empleo? Y en el 2014 fue una recesión que destruyó empleo, en el 2019 fue una recesión que destruyó empleo, en el 2020 fue una recesión que destruyó empleo. De las tres hubo una que fue un poco más profunda que las otras dos. Está bien, pero está bien, sí. Pero el punto que te quiero hacer es, el denominador común que te estoy mostrando, porque también tenemos que tratar de salir de esa discusión de lo causaron ustedes, lo causamos nosotros. No, pero no es el punto que nosotros, vos me preguntaste cómo resolver el problema de los planes. Entonces te digo, los planes tienen una causa. La Argentina tiene que crear 250.000 empleos formales registrados por año para estar a ritmo de crecimiento poblacional. Y hace prácticamente 12 años que no creamos empleo formal registrado y en el caso de las pymes, hace 15 años exactamente que no creamos empleo formal registrado. Entonces te faltan 3 millones de personas que tendrían que estar en el mercado de trabajo formal y que en vez de estar en el mercado de trabajo formal, 1.800.000 de esas personas se están cobrando un plan, 700.000 de esas personas, 800.000 en realidad, están en las provincias como empleo. Déjame repreguntarte esto, Martín, porque no es una cuestión de nosotros ustedes, pero para crear empleo hay que aplicar políticas que hayan dado resultado. Ahora llevamos 25 meses seguidos de creación. No, eso ya no es cierto. No, la economía se derrumbó en el último trimestre del año a tasa de 13%. Se está cayendo a pedazos la economía. Pero la creación de empleo por ahora sigue. Yo creo que no va a seguir mucho tiempo más, pero por ahora sigue. Con la aplicación de las políticas durante el gobierno de Mauricio Macri, cerraron 30.000 pymes y se destruyó muchísimo empleo. Vos sabés que, por ejemplo, te voy a dar un dato nada más. Vos sabés que, por ejemplo, Macri terminó con una tasa de empleo, porcentaje de la población trabajando, más alta que Cristina, que en 2015. Monotributista y demás. Estamos hablando de empleo formal. No, bueno, pero no me cambies el tema. Estamos hablando de empleo formal, está bien. Claro, pero la discusión con Cristina era ganancias, por ejemplo, ¿no? Yo te estoy planteando una explicación de por qué nosotros tenemos un problema de un montón de gente que no está incluida en la economía formal de la Argentina, que viene de muchos años. Y te estoy explicando que ese problema, ¿cómo lo voy a atacar? Te estoy explicando que ese problema tiene una raíz, que la economía argentina, sin distinción, después te lo reconozco, es cierto lo que decís vos, en las recesiones cae la creación de empleo y cuando se recupera la economía sube la creación de empleo. Pero cuando vos pasaste 15 años en lo que la población te creció 15% y vos seguís estancado en la cantidad de empleo, tenés que ver que hay un problema ahí. ¿Y cómo lo creas? Nosotros lo que ahí está, vamos a eso. Entonces, nosotros lo que necesitamos es restablecer la creación de empleo. Menem rompió el mercado de trabajo en Argentina. ¿Por qué lo rompió? Porque quiso formalizar el mercado de trabajo y le salió tiro por la culata. Hizo 2 leyes, que fueron la 24.323 y la 25.013, que son 2 leyes que hacen que el esquema de multas que tiene que perseguir la FIP para conseguir la registración de los trabajadores engrose el juicio laboral del trabajador cuando va a reclamar. Entonces, la vieja regla, que era la regla de oro de las indemnizaciones en el mundo, que era la regla que funcionaba en Argentina, con más, con menos,
El mercado de trabajo hasta fines de la década del 80 funcionaba en Argentina y esa regla de indemnizaciones era la regla de oro, un sueldo por año trabajado. Hoy, la única certeza que tenés hoy en el mercado de trabajo es que si vas a un juicio laboral no es un sueldo por año de trabajo. No sabes si son 8, 10, 12, 14. Cuando vos tenés una empresa grande, eso no te importa. Porque simplemente es un costo más. Y decís, te importa, pero es un costo más. Vos lo pones en la... estuve en una textil grande hace poco y el tipo me dice, no, yo tengo 500 trabajadores. Y entonces me dicen un 7% de conflictividad laboral, así que yo tengo 35 juicios, un año bueno tengo 30, un año malo tengo 40. Ahí tengo un departamento jurídico que maneja los juicios, yo simplemente le pongo 7% de la nómina. El tipo tiene un departamento jurídico que es una compañía de seguros adentro de la empresa en realidad. Pero la pyme no puede tener eso. La pyme no puede tener el 7% de 5 trabajadores y tener 5 trabajadores, 0,35. Bueno, puede tener 0,35 juicios. O tener un juicio o no tener ninguno. Cuando no tenés ningún juicio, buenísimo, cambiás la máquina, haces algo más, creces, todo espectacular. Te cayó el juicio, tenés casos de empresas, muchos casos de empresas en Argentina que cierran la persiana por un juicio laboral. Eso no puede pasar. Eso no se tiene que terminar en Argentina. Porque no pasa en Chile, porque no pasa en Brasil, porque no pasa en Uruguay, porque no pasa en ningún país de América Latina, en ningún país del mundo pasa eso. Igual si se llega a la instancia de juicio también reconozcamos que hay algún desconocimiento de determinados derechos que hacen que se haga un juicio, ¿no? Si se ponen todas las cosas en reglas en la empresa no debería haber ningún tipo Pero también, de juicio. por eso te digo, mirá lo que te estoy proponiendo yo. Yo te estoy proponiendo una ley de emergencia laboral para las pymes que cambie las condiciones laborales de las pymes de la Argentina sin tocar la ley de contrato de trabajo. Yo no quiero tocar ningún derecho de los trabajadores. Está perfecto, los derechos de los trabajadores son derechos adquiridos, está perfecto. No hablé de la ley de contrato de trabajo. Hablé de 2 leyes del menemismo que son leyes con buena intención, que tuvieron una buena intención y que produjeron un resultado tremendo en el mercado de trabajo. Entonces, aprendamos las cosas, veamos qué cosas funcionan y qué cosas no. Cuando yo digo, por ejemplo, que hay que hacer una convertibilidad con Brasil, independencia absoluta del Banco Central, entonces viene uno y me chicanea y me dice, pero con usted tampoco el Banco Central es independiente. Justamente, aprendamos de los errores, no empecemos a ver si... sí, ya aprendimos que no funciona con un Banco Central que no sea independiente. Y cuando uno mira a Brasil o Perú, que tienen problemas políticos tremendos, que pasan de izquierda a derecha y sin embargo la moneda está estable, y sin embargo no hay inflación, ¿no aprendemos de eso? De que evidentemente si construimos una institución que sea completamente independiente, se termina la inflación en Argentina. Entonces, no empecemos, uno dice, no, pero cuando usted digo, no... Sí, pero uno es el mejor ejemplo, ¿no?, en materia política. Es un buen ejemplo porque yo te quiero mostrar que no tiene que pasar. Cuando yo te hablo de independencia del Banco Central, ahora vuelvo sobre el tema laboral, no me quiero escapar de acá, pero cuando yo te hablo del tema del Banco Central, no tiene que volver a pasar un caso Redrado, pero tampoco tiene que volver a pasar un caso Sturzenegger. ¿En qué sentido? No tengo ningún problema ni con Redrado ni con Sturzenegger, me parecen 2 profesionales excepcionales los 2. Pero ¿qué pasó en los 2 casos? Los pone un presidente y cuando el presidente que está en funciones no le gusta lo que hace ese presidente del Banco Central o no le hace caso, lo corre. Vamos. Y eso obviamente es lo que genera la inflación en Argentina, lo que genera la inestabilidad monetaria en Argentina y todos los problemas que viene arrastrando Argentina. Entonces, aprendamos de eso. Lo hicieron mal, se hizo mal siempre en Argentina. Vamos de vuelta, aprendamos lo que hizo Perú. Perú puede darse el lujo de tener un presidente, 2 veces, está pasando por segunda vez que un presidente quiere cerrar el Parlamento, quiere dar un autogolpe. Brasil gana a la derecha, después gana a la izquierda, después destituyen a un presidente, vuelve a ganar la izquierda. No pasa nada. Es el país que más rápido está bajando la inflación en América Latina. No pasa nada, pasa un montón de cosas. Claro. Te veo la cara a vos. Pero desde el punto de vista monetario, de estabilidad monetaria, sigue 5.25 el dólar en Brasil, ¿entendés? Pero en Perú, por ejemplo, tenés estabilidad de la moneda, pero tenés casi 2/3 de la población en la informalidad absoluta. Sí, pero no es que esa informalidad se causó por la estabilidad de la moneda. Siempre tuviste. América Latina, el problema de la informalidad es un problema histórico de América Latina. Es como cuando uno plantea las ventajas de alguna política económica que aplica Chile y uno dice, bueno, pero Chile tiene niveles de desigualdad. Yo te digo, sí, chocolate por la noticia. Siempre Chile tuvo niveles de desigualdad, no es consecuencia. De hecho, cuando uno mira la evolución de la desigualdad en Chile, es uno de los países de América Latina que más redujo la desigualdad en los últimos 30 años. Entonces, digamos, sí, vos me decís, sí, Perú tiene 70% de informalidad. Sí, digamos, siempre tuvo 70% de informalidad. Pero eso no quiere decir que entonces, si vos tenés una moneda que vuela y va para cualquier lado, va a tener menos informalidad. Al revés, digamos, va a tener más informalidad. La estabilidad es una condición necesaria. Por supuesto que no alcanza y que no lo es todo. Pero cuando vos tenés una historia inflacionaria como la de Argentina y ya estás coqueteando con una, porque vamos a decirlo en castellano, como las medidas de masa del último mes, centralmente son para evitar una hiperinflación en Argentina. Cuando vos no te quedás sin dólares,
Si tuviéramos una corrida como la que tuvimos en octubre del 2020, ustedes recordarán, en octubre del 2020 hubo una corrida, se fueron 124.000 millones de pesos de los bancos en una semana y el dólar blue se fue a 195, ¿se acuerdan? Los 195 de entonces son 600 mangos de hoy. Y había dólares. Hoy sin dólares, como está la economía argentina, si hubiera una corrida como esa de octubre de 2020, el dólar lo vas a buscar a 1000. Y si el dólar lo vas a buscar a 1000, la gente entra en pánico, eso es una hiper, es técnicamente una hiper. Las medidas de endurecimiento del cepo, de ir con la escupidera a Estados Unidos, todo lo que está haciendo más en el último mes, esencialmente, son medidas para evitar una hiperinflación. Entonces, no estamos jugando demasiado con fuego, no llegó la hora en Argentina de decir basta. Y decir, miren muchachos, no pongamos la grieta acá. No pongamos la grita acá. Reconozcamos que miremos alrededor, veamos lo que funciona. Si en Perú no hay inflación, si no hay inflación en Brasil, si no hay inflación en América Latina, ¿por qué no copiamos la independencia de los bancos centrales de América Latina? Después te voy a tomar lo de no pongamos la grieta acá, pero la asumo a Julia Estrada, que te quiere hacer una consulta, que es nuestra especialista. Dale, hola Julia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir al programa. La verdad es que te escuché hablar de empleo y permitime, pero necesito corregir algunos datos. Bueno, dale, vamos. La tasa de desocupación con Macri prácticamente se duplica. Yo hablé de tasa de empleo. 5%. Hablé de tasa de empleo, Julia. Bueno, la tasa de desocupación, no sé si te interesa el dato. No, pero no tiene nada que ver la tasa de desocupación con la tasa de empleo. La tasa de desocupación es la cantidad de personas que buscan laburo. Pasó de cerca del 5% a 2 dígitos. No sé si tenés algo para decir sobre totalmente. eso. Primero, porque la tasa, te preocupa el empleo, claro, me parece. Sí, Entonces, sí. Primero eso. Segundo, bueno, déjame y luego voy marcando. luego debatimos si querés. Dijiste que más o menos Mauricio Macri, en relación a puestos de trabajo, no hizo nada. Destruyó 275.000 puestos de trabajo registrados. ¿Y sabés qué es lo más grave? Que destruyó más puestos de trabajo que la pandemia. O sea, que un virus mundial. 195.000 puestos de trabajo destruyó la pandemia, Macri 275. Y este gobierno, que puede tener un montón de déficit, la verdad que en eso podemos hasta conversar. Fíjate, porque tengo el dato del CIPA acá enfrente, crea en términos netos, después de la destrucción de Macri y después de la pandemia, 306.000 puestos de trabajo más. A mí me cuesta ver ahí problemas laborales en el mundo del empleo registrado. Y vos también mencionaste el caso del estancamiento durante el último gobierno de Cristina. Y hay un dato que a veces no suelen mencionar ustedes y a mí me parece importante. Macri recibe el gobierno con $13.000 per cápita de PBI. Pancho Cabrera, el ministro de Producción, dice lo vamos a aumentar a $16.000 el PBI per cápita. Lo llevan a $9.000 per cápita. O sea, achicaron la economía. ¿Y sabes por qué la achicaron? Por esto que vos estás diciendo. Porque se quedaron sin dólares. Entonces, la verdad es que ahí coincido con el diagnóstico. Creo que la pegaste con lo que acabas de decir. Efectivamente tenemos un problema de falta de dólares. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, entre otras cosas porque nos genera una deuda tan grande que ahora no tenemos cómo pagarla. Quizás si agregamos eso, hasta nos podemos poner de acuerdo en el problema de la Argentina, el endeudamiento, la fuga de capitales, por ende la falta de dólares. Mira, tres comentarios te voy a hacer. Primero, respecto del empleo. Yo dije la tasa de empleo de Macri fue más alta, se fue Macri con una tasa de empleo más alta que la tasa de empleo de Cristina. Llamo a los muchachos chequeados, está el dato en INDEC, igual es un dato, yo no hablé de tasa de desempleo. La tasa de desempleo, mucha gente no lo sabe. No te acompaña la tasa de desempleo. Claro, pero vos me contestás, vos me querés refutar mi dato de empleo hablando de la tasa de desempleo. ¿Comprendés que yo no hablé de la tasa de desempleo? Ok, hablé de la tasa de bien. empleo. La tasa de desempleo tiene otros problemas. Que es cómo computás la gente, por ejemplo, que cobra planes y te dice que realmente está trabajando. Vos sabés, por ejemplo, que toda la gente que cobra planes sociales en Argentina figura como ocupada, ¿no? ¿Sabés qué pasa si haces ese neteo? Sí. Ponele, porque yo lo hice. ¿Vos lo hiciste? Sí, claro. ¿Sabés cuánto te da la diferencia? Sí. Menos de 0,5 puntos porcentuales. Claro. Posta, hagámosla. Y la no te tasa cambia, te pongo no te otro cambia segundo la ejemplo. tasa de desocupación. No Sí, te tenemos, cambia. digo, para que la gente entienda del otro Claro. lado, no tenemos menos tasa de desocupación porque tenemos planeros. Lo haces y te da más o menos el mismo número. Lo haces en provincia de Buenos Aires, lo haces a nivel nacional, te da lo Julia, mismo. tenés 18 millones de personas ocupadas y tenés 1,5 millones de planes potencial Argentina Trabaja. Sí. Así que tenés 7% por lo menos de planes de trabajo que obviamente engrosan la nómina de los que Pero lo que están te estoy diciendo es que supuestamente trabajando. estadísticamente en el dato Segundo, no te incide. ¿puedo Estamos contestar las hablando de tres? una tasa de ¿Me desocupación dejás contestar las tres de menos preguntas? del 7%, casi llegando al nivel Te pido 3 2015. minutos Dale, seguidos para dale. contestar Sí, las sí. tres preguntas, después volvemos a Avanza, cambiar. dale.
Entonces, la tasa de desocupación que vos me estás ofreciendo como herramienta para refutar tiene otros problemas. El otro problema que tiene es que cuando la tasa de actividad es baja, a veces algunas provincias, por ejemplo del norte, te esconden con baja tasa de actividad la tasa de desocupación. El ejemplo paradigmático es Formosa. Formosa llegó a tener durante el kirchnerismo 0% de desempleo. Algo que todos sabemos que técnicamente es imposible porque hay aunque sea desempleo friccional. Y ahora tiene la tasa de empleo, la tasa de actividad, más baja de toda Argentina. Tiene 31% de tasa de desempleo, 20 puntos menos que de tasa de empleo, perdón. 31% de tasa de empleo. Solamente 31% de la gente en Formosa tiene una actividad vos lo que me estás proponiendo contra 50% es que de nos la Ciudad de escandalizamos Buenos por Aires. Formosa, entonces la duplicación de la tasa a nivel nacional es menos importante. No, te estoy explicando por qué, No, te estoy explicando te lo por qué pregunto porque difiere. en orden de magnitud a Te mí estoy me explicando importan por qué difiere. los 45 Fíjate, no me millones. dejaste terminar los 2 minutos, pero no pasa nada. No, dale, te estoy dale. explicando por qué difiere la tasa de empleo con la tasa de desempleo. Mi dato, que permanece sin ser refutado y que ofrezco que la gente de Chequeado lo refute, o después cuando termine el programa la seguimos por Twitter, No te es que contesto porque si no te interrumpo. Dale. Macri terminó con la tasa de empleo más alta que la tasa de empleo de Cristina. Segundo punto que te voy a hacer. Pero la duplicó De la la tasa creación de de empleo. desocupación, déjame decir, Pero la duplicó la tasa de desocupación. otra vez, la tasa de desocupación se vio afectada por la tasa de actividad, no la tasa de empleo. En Paradójicamente, Formosa, en todo el no a país. nivel nacional. Sí, Me si está- te estoy me estás diciendo, cambiando no, la- te estoy, Dale, pero Martín, cualquiera Julia, si la puede tasa, entrar te voy a al hacer una INDEC. pregunta, te voy a hacer una pregunta de la facultad, esa que dan ustedes en la facultad que damos nosotros. Si la tasa de empleo subió y terminó con Macri más alta que la tasa de empleo de Cristina, y el desempleo aumentó, ¿a qué es atribuible ese crecimiento del desempleo? Única y exclusivamente al aumento de la tasa de actividad. Tendrías que explicarlo vos, ¿por qué duplicaron Te lo la estoy tasa de explicando, desocupación? Con porque más gente aumentó la tasa de actividad. Pero escúchame, Única y Martín, exclusivamente por viste aumento de la tasa de ¿vos viste el actividad? CIPA? No, perdón, ¿puedo Sí. pedir que mostremos tu tweet? ¿Puedo? ¿Me permitís? Sí, claro, obvio. El tweet No con, sé cuál- con la pero dale, evolución por del supuesto. CIPA, perdona a la gente de producción. Sí, sí. El del Digo- estancamiento del empleo en los últimos 15 años, ¿me decís? Y la caída con Macri. Sí, pero lo tuiteaste. acabamos de charlar acá. De hecho, ¿cómo lo- explicás que eso no explique o no impacte en la duplicación de la tasa de desocupación? Es, a mi Te criterio, lo explico ahora. algo obvio, no tiene mucho no, no sentido. es obvio, no es obvio porque terminó. Eso pasa siempre que vos tenés una recesión. La Ahí va, recesión, bueno, la recesión ahí expulsa va. empleo. Entonces una cosa Perfecto. después, vos está bien el planteo que vos hacés. No, pero expulsó más empleo que en la pandemia, te lo doy, tenés razón. Pero el es que punto no tengo te estoy razón haciendo yo, es el CIPA, son punto las que te- registraciones de los empleadores. Claro, pero cuando yo estoy hablando de tasa de empleo, vos sabés muy bien que la tasa de empleo no sale del CIPA. Vos sabés que la tasa de empleo sale del INDEC y de la EPH. Son dos fuentes distintas y son dos conceptos distintos. La tasa de empleo es toda la gente que está trabajando. Entonces, La el tasa dato de que yo desocupación hice, sale de la misma fuente el que es la dato que yo EPH. hice, Es trimestral, la desocupación es sale de la encuesta por misma panel. fuente de la EPH, Es la no misma de la encuesta. CIPA, no del CIPA. Pero la tasa de desocupación es de la EPH. Claro, Te no del cuento. CIPA. Igual convengamos que No del son CIPA. distintas maneras de evaluar una misma situación. No, pero por eso son Y dos. que la situación, sin duda, y vos lo Martín, reconociste, a ver, empeoró yo por una te recesión. estoy diciendo que la si- tasa de si empleo- querés discutimos Verá. política económica en serio, discutir justo el punto. Claro, de pero si verdad no me te lo dejas, digo si con no me dejas honestidad. argumentar, no podemos discutir. Bueno, dale. Bueno, Sí. punto 1, la tasa de empleo terminó más alta con Macri. Avancemos al siguiente, que con porque eso ya Cristina. Ese tema lo lo corremos. venimos dando vueltas hace 3 minutos. Ese tema Bueno, lo y corremos. yo, No ha pará, sido yo hago lo mismo con Pero la ves que tasa otra de vez me desocupación. interrumpís. Ahí está. Yo hago lo mismo con la tasa de desocupación. Es imposible y hago lo discutir con mismo vos porque la no me caída dejas del hablar. PBI per cápita. Los dos, Juli, los no dos me dejas corremos hablar. el Si me primer dejas hablar, punto. podemos Pero discutir. te dejo hablar, pero repetiste Pero no la me misma dejas idea hablar. durante los últimos 10 minutos. No me estás dejando hablar. Digo, ese tema, saldémoslo, no fue refutado. Segundo tema que planteaste vos fue el tema de la creación de empleo registrado. Yo te digo, el 70% del empleo registrado de este gobierno son monotributistas también. No es empleo registrado asalariado. Pero es cierto que la tasa de empleo ahora, eso es verdad, la tasa de empleo ahora también es más alta que la tasa de empleo que dejó Macri. Ese es otro dato, pero reconozco ese dato, es cierto. A pesar de que la economía acaba de chocar contra, además le tocó la mala suerte de la sequía, pero acaba de chocar antes de la sequía ya. El último trimestre del año pasado se derrumbó la economía a una tasa del 13% anualizada. ¿Por qué? Porque ya se venía quedando sin dólares antes incluso de la sequía. Pero voy al tercer tema que mencionaste vos, que es la cuestión del ingreso per cápita en dólares. Cristina, entre el año 2009 y el año 2011, atrasó 53% el tipo de cambio real. Eso se llama plata dulce, no lo hizo ni Martínez de Oz. Creo que Martínez de Oz apreció menos la moneda.
Lo que ustedes Cuando vos hicieron en atrasás, el déjame terminar mi 2017. punto, yo después te escucho todo. Dale. Yo te escuché tranquilamente. Cuando vos atrasás 53% el tipo de cambio real, es una manera de inflar artificialmente, porque vos sabes que obviamente los salarios reales son la inversa del tipo de cambio real. Entonces, cuando vos tenés, voy a decirlo en castellano para que la gente entienda, cuando vos tenés dólar alto, los salarios son bajos. Cuando vos tenés dólar bajo, los salarios son altos. Ergo, que nos encantaría todo que el dólar fuera 1 a 1. Ojalá pudiera ser, los salarios nuestros serían los alemanes. Si sin laburo. Pero, sin exactamente, industria. pero la economía estaría completamente parada y no tendríamos divisa, no generaríamos ningún dólar y ya hubiéramos chocado. Entonces, el tipo de cambio que vos te podés sostener es el que te equilibra las cuentas externas. Vos tenés que tener equilibradas las cuentas externas. Cristina asumió con un superávit de cuentas externas extraordinario y perdió todo el superávit de cuentas externas extraordinario y como atrasó 53% el dólar, se fue en el último trimestre del año 2015 con un déficit de cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. Eso es un faltante de dólares brutal e insostenible, es absolutamente insostenible tener 15.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, salvo que tengas un financiamiento externo abundante. Último punto que te hago. O sea que era absolutamente insostenible el tipo de cambio con el que se fue Cristina, porque se fue con un déficit de 15.000 millones de dólares de cuenta corriente. El último punto que voy a hacer respecto a esto, por supuesto que a nadie le gusta el proceso de endeudamiento. A mí tampoco, soy uno de los que más condena todo proceso de endeudamiento. Pero la deuda nace del déficit. Si vos no tenés déficit, no tenés deuda. Cristina asumió con un superávit alto, con 5 puntos de superávit fiscal, y perdió el superávit fiscal en el primer año de gobierno y no lo recuperó ni siquiera cuando la economía crecía a tasas chinas en el 2010 y 2011, lo siguió aumentando. Y se fue con un déficit escandaloso, por eso asumió con 170.000 millones de deuda y se fue con 240.000. Macri asumió con un déficit así de alto, lo cerró año tras año, es verdad que lo cerró más en 2018 y 2019, lo cerró año tras año, pero obviamente hasta que vos lo cerrás, lo tenés que financiar ese déficit y obviamente es crecimiento de deuda. Yo celebro que discutamos de la deuda, discutamos también del déficit, que es la causa de la deuda, y avancemos hacia un consenso, que nunca más un gobierno tenga de manera permanente, y sobre todo en los años en los cuales crece la economía, un déficit sostenido y creciente, porque ese déficit siempre termina o en inflación por un lado o en deuda por el otro. Ahora te escucho. ¿Puedo responder? Claro, por supuesto. Bueno, no hay argumento más tonto para el endeudamiento en dólares que decir que es para financiar gasto en pesos. Te lo digo con toda honestidad, nunca escuché un argumento más tonto que ese y sobre todo más difícil de sostener. Si vos tenés déficit, encontrar la manera de financiarte en pesos, que es lo que con muchísimas dificultades está intentando este gobierno. Este gobierno se está cansando de colocar deuda en dólares. ¿Puedo responder? En dólares, la colocación de masa. En dólares, ¿quién nos presta en dólares? El Fondo Monetario, por ejemplo. Es la misma cantidad que ustedes tomaron, la misma cantidad, 44. ¿No te fijaste el acuerdo con el fondo? Si nos pidieron que votáramos 5.000 millones más. Pero vos a los derechos especiales de giro de Cristalina Georgieva de la ampliación del capital del FMI lo contás como más deuda del fondo. Avísame si es así, porque estás haciendo mal los números. No, nos prestaron 44.000 millones, claro. que es lo mismo que ustedes tomaron. Es tan así que nuestro debate interno, se habían pagado 5.000 Martín, nuestro debate interno en el Frente de Todos, si vos lo conocés muy bien, claro, porque obvio, seguro si te gusta, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es nuestro debate interno? Que nos prestan para darnos vuelta y garpar. ¿Qué cosa? Lo que ustedes tomaron. Claro. Es tan grave la situación que dejaron que el préstamo del fondo es exactamente lo mismo que ustedes tomaron. Nos damos vuelta y en 10 revisiones lo tenemos que devolver. ¿Y sabes qué pasa después de las 10 revisiones? A partir del 2024 tenemos que empezar a devolver lo que nos dieron para devolverlo de ustedes. Es así de loco el acuerdo del Extended Fund Facility hasta el 2034. Déjame decirte otra cosa. Hacés mal los números si decís que la deuda era de 170.000 millones de dólares con Cristina y pasó a 240.000 millones de dólares. Perdón, pasó a 240.000 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque está sumando pesos con dólares. Lo que... ¿Así? ¿Me lo confirmás? Hay deuda en distintas ¿Está sumando pesos con dólares? Bravo, alguien que me lo reconoce. Entonces, claro entonces le están mintiendo a la gente. Decirle a la gente que la deuda que estás diciendo que está en dólares no se tiene que devolver en dólares al momento en el cual vos la expresás, que es al 2015. Decí la verdad, porque no son 240.000 millones de dólares. El principal foco del desendeudamiento del gobierno de Cristina es las letras del Tesoro al Banco Central en dólares que le da
el Tesoro al Banco Central, que las tiene ahí guardadas, son papelitos por las reservas, para que ¿Son con en las qué reservas moneda? no ¿En qué moneda son las desendeudemos. reservas? El conflicto en dólares, claro, pero ¿Y la cuál es deuda la no está en diferencia entre bajar? dólares. ¿Cuál es la Nosotros le diferencia dimos entre una bajar letra al activos en Banco dólares? Central. Te hago una pregunta contable. No, ¿Cuál es la diferencia? Martín. ¿Cuál es la diferencia entre bajar activos en dólares, que son las reservas, Sí. y liquidar reservas, y aumentar el pasivo en dólares? ¿Cuál es la diferencia entre bajar el activo ¿Pero en qué dólares pasivo? y ¿Qué aumentar el pasivo? pasivo? Si La no, deuda. le pagamos a los acreedores privados con las reservas, que ese es el principal problema Por que eso. a toda la derecha, permitime, no sé si a vos también te molesta, que a la gente le molesta, que piensa como vos, que usamos Y reservas eso- para desendeudarnos con los acreedores privados, que le dimos al Banco Central una letra. Es una letra del Tesoro al Banco Central en dólares. Es un papelito. Claro, un papelito, Es un y se quedaron con los dólares. Esa deuda Se vos la llevaron contás como 69.000 deuda en millones de dólares. y le Exacto. contás a la gente que ese es un endeudamiento de esos externos que te generan quilombos para poder repagar. Es exactamente lo mismo, claro. Estás diciendo cosas que no son. Bueno, Entonces me termina de parece hablar que y en te voy a eso hay que explicar ser por qué más es lo mismo. precisos. No, bueno, y lo último, 2 de cada 3 dólares para pagar deuda no fue así. De los 200.000 millones de dólares de colocaciones que hicieron ustedes durante el gobierno en total de Mauricio Macri, una parte importante, 86.000 millones de dólares, fueron formación de activos externos. Una No, parte nada que importante ver. fue para No, eso. nada que ver. Otra parte importante... Estás comparando peras con manzanas No vos estoy ahora. comparando, pero... Sí, porque la formación de No activos te da externos del el- sector privado no tiene nada que ver con la deuda pública. Nada que ver tiene. Son dos fenómenos distintos. ¿Pero qué tiene que ver si los dólares del sector privado son los mismos dólares que se toman en materia de endeudamiento No, por no sé, parte del podrían haber Estado? sido de superávit Se fiscal, liquidan podrían en haber el sido de mercado superávit único y libre de comercial. cambio si los compra el También sector se privado. liquidan desde los dólares superávit comercial. Podrían haber sido de superávit comercial de la liquidación de soja, qué sé yo. No Sí. sabemos de dónde el dinero fungible. No hay manera de saber Hubiera dónde estado viene. bueno porque ustedes tuvieron de hecho superávit comercial, el superávit como bien dijiste que Cristina no tuvo, hubiera estado bueno que ese superávit comercial No, de sí, hecho Cristina, ¿cómo no va a tener? Cristina asumió con superávit comercial y se fue con déficit. en Eso la es lo que última parte no tuvo superávit Sí, claro, comercial. lo perdió. Y esa Lo fue perdió una, por atrasar y esa el fue precio una del de las dólar. razones por las Atrasó que se 53% decidió el dólar, ¿cómo no lo va a perder? estatizar YPF. Y déjame con esto hacerte una última pregunta, no Bueno, quiero, dale. la verdad que Pero los no me chicos... has dejado ni un minuto de aire. Bueno. Déjame contestar en un minuto Vos y dijiste te una dejo la última frase pregunta. que la Dejá que tengo te acá conteste lo anotada. anterior y te dejo la última pregunta. Bueno, dale. Bueno. Cristina efectivamente sacó 69.000 millones de dólares de reservas y le enchufó al Banco Central esos papelitos que vos decís que son letras intransferibles, que no sirven para nada. Le enchufó al Banco Central y dijo, un O sea pagaré. que no- o sea Le que dijo no al es banco, deuda dejame externa, hablar digo, a para- mí, para Juli. aclararle a la gente. Juli, ¿Es te deuda digo la externa verdad, eso? te digo la verdad, yo te respeto mucho y te escucho, pero si vos no, cada vez que yo trato de arrancar una respuesta, Bueno. me pisás arriba es imposible. Entonces, yo te digo, Cristina tomó 69.000 millones de dólares de reservas y le dio al Banco Central un papelito. Con esas dólares de reservas pagó deuda. Macri tomó la deuda del Fondo Monetario Internacional y con esos dólares también pagó deuda. La Hizo que- exactamente la lo que mismo. tomó. Tan es así, déjame cerrar el punto. Tan es así que en el año 2018 y 2019, que fueron los años del Fondo Monetario, la deuda pública argentina no creció. Lo que cambió es la composición, canceló con sector privado y pasó a tener organismos multilaterales. O sea que ese es el punto por el cual te hacía la pregunta antes. ¿Cuál es la diferencia entre bajar los activos por 69.000 millones de dólares, como hizo Cristina, y quemar 69.000 millones de dólares de reservas, o aumentar los pasivos Te hago una en pregunta. 44.000 millones de dólares? ¿Puedo? Contablemente no es lo mismo. ¿Puedo? A ver, Juli, no es lo Digo, mismo contablemente el otro bajar para activos la y subir gente que está pasivos. escuchando, ¿es lo mismo de verle, dijiste 70.000 millones para poner tu ejemplo, 70.000 millones de dólares al Banco Central en una letra del Tesoro, al Banco Central que está contablemente en el balance, a deberle 70.000 millones de dólares a BlackRock y al Fondo Monetario Internacional? Es mucho peor ¿A vos te devolver al parece Banco que es lo Central. mismo? Es mucho peor. Bueno, mucho listo. peor. Ese es el porque problema porque vos al que sector ustedes externo, vos tuvieron. podés reestructurar la deuda con el sector externo, Ese es el pero con el problema Banco que Central no ustedes podés, tuvieron, que porque es que no generás el supieron fenómeno de inflación que tenemos. diferenciar El los 100% de acreedores. inflación que tenemos nació ahí. No El supieron kirchnerismo asumió diferenciar. sin inflación. Había deflación cuando asumió Néstor y se fueron con una inflación escandalosa, justamente porque hicieron pelota al Banco Central. Ustedes Así que duplicaron es mucho la inflación. peor. Es Ustedes mucho peor pasaron de quemar la 25% reserva del Banco Central. a 50%. Y ustedes lo multiplicaron por 8. Bueno, Esa Hubo en 2003 2% duplicación es de porque inflación y se quedaron fueron sin con 20 y dólares. pico. bueno, a ver, vamos. Muy interesante la discusión. Está bueno, ¿no? Sí. Te invitamos Esto me otro día. interesa, vengo con Te mucho vamos gusto, vengo con a mucho- invitar repitamos eso. a un café de paso. Repitamos porque me interesa. Solamente le quiero preguntar si él está de acuerdo en La última. privatizar YPF, porque dijo que todos los bienes, a ver si te reitero bien la frase, todos los bienes que podía producir el sector privado
no los tenía que producir el Estado, por ende tenían que privatizarse las empresas que hicieran algo que hace el Sí, sector la respuesta privado. es sí, soy pragmático. O sea, si me muestran que tiene una ventaja tenerlo en cabeza del Estado, no tengo ningún problema en tenerlo en cabeza del Estado. Esa discusión en el mundo ya no se da más, es una discusión vieja. En Europa hay empresas del Estado que funcionan bien, hay empresas del Estado que funcionan mal, hay empresas privadas que funcionan bien, hay empresas privadas que funcionan mal. ¿YPF No, funciona yo mal? creo que el Estado tiene que tener una prioridad. Yo creo que el Estado tiene que tener una prioridad en proveer salud y educación de calidad y que no tiene que meterse en aquellas áreas en las cuales el sector privado puede hacer su trabajo bien. ¿Y si da ganancia? Si ¿Y si vos, da ganancia? ahora, tampoco. Ahora no, ¿Tampoco? el objetivo del Estado no es la ganancia, no es una empresa privada ni tiene que serlo. El objetivo del Estado es que la gente viva bien, con la menor cantidad de impuestos posibles y con oportunidades. Que tenga oportunidades en educación y que tenga oportunidades en salud. Que el Estado esté fracasando en la provisión de salud, de educación y de seguridad, pero al mismo tiempo tenga una fábrica de chocolates, es un disparate. Bueno, la vamos a seguir a esta discusión en otro momento porque obviamente se nos va a terminar el programa. Yo te quiero hacer 2 consultas muy breves de política y ya te pongo a jugar al truco muy breve. Dale. La primera es, estás caminando a provincia de Buenos Aires, ¿vas a ser candidato o no vas a ser candidato a Y es gobernador? muy temprano para decidir eso todavía. Hay Porque posibilidades. Hay posibilidades, por supuesto. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero tratar de multiplicar la capacidad de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más difícil, por esto que charlábamos más temprano, porque no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, entonces obviamente la provincia de Buenos Aires es un distrito donde el peor gobernador de la historia puede llegar a ganar con menos votos de lo que ganó, de lo que perdió Aníbal Fernández en el año 2015 con el peronismo dividido. Mirá, Aníbal Fernández en el 2015 sacó 36% de los votos en la provincia de Buenos Aires, todos creo que coinciden ahora que fue el peor candidato que podían poner. 36% de los votos, Solá sacó 19%. El peronismo estaba dividido en la provincia de Buenos Aires. Hoy todo ese peronismo está unido y la mejor encuesta de Kicillof le da 35, la peor le da 30. Entonces, Kicillof está haciendo probablemente la peor elección del peronismo de la historia de la provincia de Buenos Aires, pero como la oposición no está polarizada la elección y la oposición está atomizada, el fenómeno Milei, esto que discutíamos más temprano, que se puede llevar 15, 20 puntos de arrastre el candidato a gobernador de él, podría darse la posibilidad, es una posición, hoy de hecho las encuestas muestran eso, muestran que Kicillof podría retener la provincia de Buenos Aires, aún con 33, 34%, con menos votos que Aníbal Fernández con el peronismo dividido en el año 2015. Entonces me preocupa muchísimo multiplicar el volumen político nuestro en la provincia de Buenos Aires. Si eso termina en una candidatura o no, va a depender de 2 factores claves. El primer factor es si esa elección, como va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, puede pasar que en la provincia de Buenos Aires también sea competitiva para todos. Es decir, que todos vayamos en todas las boletas, por ejemplo. Entonces es una elección competitiva siempre me atrae. A mí me gusta competir. Así que siempre me atrae una elección competitiva. Lo segundo es que yo tengo que tener músculo político para competir. Yo tengo que llegar al momento de tomar esa decisión, que va a ser el momento de junio, en un perfil que tenga por lo menos 2 dígitos en la provincia de Buenos Aires para hacer ese esfuerzo de caminar otra vez toda la provincia de Buenos Aires y ir a buscar un resultado electoral favorable. Si esa posibilidad está, si las 2 cosas que te dije se dan, probablemente sea candidato, pero esto falta mucho todavía para decidir. Y la última también breve, hablaste muchas veces de consenso. Cristina llamó varias veces también a una mesa de consenso con los actores políticos. ¿Irías? Primero, no le creo. Segundo, porque esto de llamar a consenso cuando vos venís mal es una cosa medio rara, ¿no? Lo viene diciendo desde cuando 2016 igual. Sí, claro, pero no se pone de acuerdo ni en el propio gobierno. Si vos tratás de llamar a la mesa de consenso y vos acusás al presidente de que es su gobierno, le dice al presidente, y no sale a condenar los mensajes como el de Fernanda Vallejo, digamos, se pone en una posición beligerante contra su propio gobierno, uno dice, ¿quién me va a llamar a conversar? ¿Quién es el interlocutor? Porque ¿quién es el presidente? ¿O es Cristina el interlocutor? Entonces hay un problema. Primero, el gobierno tiene una interna política muy fuerte que hace muy difícil cualquier posibilidad de conversación. Entonces, primero parece que tienen que resolver esa interna. Ahora, si a nosotros nos tocara perder en las próximas elecciones y el nuevo gobierno dice, como puede pasar, dice, bueno muchachos, los problemas de Argentina son graves, ganamos nosotros, ayuden, siéntense a ver qué pueden hacer, cómo pueden ayudar, por supuesto que vamos a ayudar. ¿Y si ganan, de hecho, convocarían? pero fíjate vos la actitud nuestra en el Congreso. Fíjate la actitud nuestra en el Congreso. Nosotros votamos el acuerdo con el Fondo Monetario que pidió el presidente. Sí. Quisimos colaborar. Votamos. Si nosotros hubiéramos querido, que como algunos sectores querían que se fuera toda la mierda, esto es la verdad, lo voy a decir en criollo, pero es cierto. Si no hubiera existido ese acuerdo, Argentina hubiera entrado en default en ese momento y hubiéramos tenido probablemente una hiper en ese momento. Nosotros no queríamos la situación del default
acompañamos al gobierno y votamos el acuerdo con el Fondo Monetario. Después votamos ahora el presupuesto este. Sí, después también hubo un montón de negociamos sesiones. un montón de cosas, es verdad, cambiamos muchas cosas del presupuesto que no nos gustaban, pero finalmente... Sí, muchas sesiones que no se hicieron. Pero finalmente mostramos que nosotros teníamos una voluntad de colaborar con el gobierno. Nosotros no queremos que este gobierno se caiga, ni mucho menos, porque después tenemos que gobernar nosotros y porque cada vez que se cae, yo cuando escucho gente irresponsable que dice, porque a nosotros nos quieren correr por derecha. Permanentemente nos quieren correr por derecha. No, ustedes al final son colaboracionistas, estos se tienen que caer, o la gente dice, hagan algo para que este gobierno se caiga. No, chicos, este gobierno tiene que terminar como corresponde el 10 de diciembre, tiene que haber elecciones transparentes en este país como corresponde, tienen que perder como corresponde y nosotros tenemos que ganar y asumir el 10 de diciembre, no el 9 de diciembre, ni el 8, ni el 7, ni ningún día antes. Porque eso siempre que pasó así, primero, la historia de que vayan todos, nunca se van todos, después te viene un Dualde, y segundo, la gente termina mal. Cuando pasó eso en Argentina, cuando hubo un quiebre institucional de esa característica en Argentina y se fue un presidente antes, tuvimos 54% de pobreza y 21% de desocupación en el 2002. Y lo que decía Nico recién, si ustedes ganan, ¿convocan al consenso, al diálogo? Para muchas cosas que, por ejemplo, te voy a poner para algunas cosas que ciertamente sí. Hay que hacer una independencia absoluta del Banco Central. Eso es algo que yo me lo voy a tener, esto es nuestro, no queremos, lo vamos a presentar nosotros solos, no. Esto al contrario, si vos me preguntás, si el sector de la oposición dijeran, ¿y por qué eso no lo incluimos en una cláusula constitucional? Una cláusula de equilibrio fiscal, una regla fiscal, y una cláusula de independencia monetaria absoluta. Y una nueva ley de coparticipación, que además se necesita en Argentina y que sin consenso va a ser imposible. Porque la regla, vos sabés que es más fácil en Argentina reformar la Constitución y hacer una nueva ley de coparticipación que aprobarla de acuerdo a lo que te pide la Constitución del 94. Es imposible sin un consenso grande. Ojalá hubiera un consenso de los sectores políticos que dijeran, sí, necesitamos una nueva ley de coparticipación que apunte a cerrar brecha, no podemos transferirle más plata a las provincias para que contraten empleo público, eso está mal. Necesitamos la plata se transfiere a las provincias porque tienen productividad diferencial más baja, porque no crece la productividad como crece en los centros urbanos más grandes. Entonces nosotros lo que necesitamos es que todas las transferencias se hagan para compensar esa brecha y para que se inviertan, para que vayan a educación, para que vayan a infraestructura. Bien. Entonces, pero eso requiere cambiar la ley de coparticipación. Está muy bien. Bueno, Martín, te vamos a esperar a la próxima. Necesitamos un programa más largo para charlar con vos, evidentemente. Acá tenemos el truco, que tiene distintos candidatos de todos los espacios. Bueno. Vos vas a sacar 3 cartas, las que quieras, las sacás al mismo tiempo. La primera voy a sacar la de arriba, la otra la de abajo. Está muy bien, de todos lados. Y después voy a sacar la del medio. Ahí está. ¿Puedo verlas? Podés verlas, las vas a mostrar a aquella cámara que tenés ahí adelante y vas a decir si es un 4 de copas, si es alguien para jugar en primera mano, si es alguien para cantar vale 4. Mira que me tocó. No sé qué te habrá tocado. Mira, mostrame la primera para allá. Para allá. Mira que voy sacando la puntita. La cámara que me toma es esa que está verde. Es esa que está ahí adelante. La primera es tremenda. Elige. Es tremenda. Mansur. Mira, no había salido todavía. No, Mansur. Mira, pocas veces vi un jefe de gabinete tan pintado al óleo como Mansur. Así que es una suerte de, no digo, en su provincia es un hombre poderoso, así que tampoco le puedo poner tampoco puedo decir que es viste que va a estar de 5 de copa de moda por la selección. Sí. Pero digamos que es un ancho falso, a decirlo de alguna manera, ¿no? Poderoso en el interior probablemente, pero cuando tuvo que ser jefe de gabinete, bastante flojo. Me voy a guardar el ancho de espada, me lo guardo para el final. Te tocó un ancho, a ver. Me tocó un ancho, no sé si de espada o de basto, está por ahí, eso de basto o de espada. Está por definirse de cuál de los dos es. Hasta ahora el ancho que más tocó fue Cristina, no sé si la calificarás. Me tocó un ancho, ya te digo, me tocó un ancho. Ahora bueno, me tocó... Del Caño. Del Caño. Lo de la izquierda argentina es muy interesante porque todas las propuestas de la izquierda en Argentina son cómo distribuir la plata que genera el capitalismo. O sea, nunca la izquierda viene y te dice, che, el sistema está mal, hay que crear un sistema nuevo, el cual sería honesto, porque ellos realmente no creen en el capitalismo. Entonces dirían, miren, para nosotros la economía tendría que ser planificada de esta manera, con un ministerio de planificación, con esto, tendría que funcionar así. Ese plan nunca lo presentan. Todas las propuestas que presentan, y ni hablar en el Congreso eso es permanente. Todos los argumentos del Congreso, cada vez que levantan la mano es para proponer una asignación distinta de la plata que genera el capitalismo. O sea que no es muy útil al funcionamiento de la Argentina, pero uno expresa una opinión, está bien, y es una opinión que con el descontento social con la política también crece. Qué sé yo, ponele no quiero decir... 2 de oro, ponele. Vamos a darle algo. Vamos a darle algo de peso, un 2 de oro. Más que Mansur. Representa algo de la izquierda. Pero pero es que Del Caño, genuinamente hablando, tiene más base de representación Del Caño que Mansur.
El caño representa, también es el extremo que a mí no me gustan muchas las ideas del caño, pero no puedo negar que representa, cuando uno piensa, le digo, pensá en la izquierda, cerrá los ojos y decime en la izquierda, ¿qué se te viene? A mí se Miriam me viene Bregman. Miriam Bregman, exactamente, a mí se me viene Miriam Bregman y del caño, las dos figuras. Y quiero ver, tal vez por el sesgo de quiero ver Romina tu del Pla, ancho. que es una gran diputada además. Dicho eso, esa va a ser el titular. Hicimos toda la nota de 2 horas y mañana el titular es... El ancho que me tocó es este. Ah, ¿Espada o basto? Me tocó, esa es lo que se va a definir ahora en la... Bueno, pero Pero vos qué para decís. tanto. Aceptemos que es un ancho fuerte. No sabemos si es de espada o de bastos. Ahora va a quedar definido si es de espada o de bastos. Pero para vos, ¿cuál es? Es un ancho fuertísimo, es un ancho fuertísimo. Es un buen candidato. A mí, te digo la verdad, a veces me gusta correr de atrás con el matungo, ¿no? Hablamos de Larreta para los que nos están escuchando Claro, nada más. pero yo estoy hablando de otro, que es mi candidato mío. Estoy hablando de que Claro. me gusta, yo soy radical, me gustaría que el candidato más competitivo a la postre, a la llegada del momento de la elección, fuera el candidato radical. Entonces, Ahora no bien. siendo el candidato radical, no me toca la carta que quiero yo, no es el candidato radical, me toca esta. Es un buen ancho para ir al frente. Con Tú- este, o sea, con este ancho, ancho de basto. me siento igual con un ancho de basto, con un ancho... A ver, Si Gerardo Morales no es el candidato a presidente del Exactamente. radicalismo, Horacio Este es- Rodríguez este es Larreta es tu candidato a presidente. no, los dos son, yo no voy a participar de la interna del PRO, ya lo dije antes, lo voy a volver a decir ahora, sería una falta de respeto, no voy a participar. No, pero bueno, parecían tener una Pero alianza ahí, ¿no? los dos, si me hubiera tocado Patricia, yo hubiera estado seguro que tenía los dos anchos en la mano. Después estaba el debate, cuál era el de espada y cuál era el de bastos, ¿no? Pero los dos se desempeñan muy bien, digamos, en una partida. Yo muevo fuerte con el ancho de bastos igual, aunque no sea el ancho de espada. No sé si este es exactamente el de espada o el de bastos, pero es un ancho fuerte. Cantaba digamos. el 4 con esa Es- carta. Canto, sí, voy a fondo. Con esta carta voy a fondo. Martín, gracias por visitarnos hoy. Muchas Un gracias. placer. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.